el silencio de su apartamento, Clara comenzó a notar el zumbido. Era tenue al principio, como un electrodoméstico defectuoso, pero no había nada enchufado. Vivía sola, en el piso 12 de un edificio anodino, y el sonido parecía venir de las paredes. Al principio lo ignoró, atribuyéndolo al estrés de su trabajo como neurocientífica. Pero esa noche, mientras intentaba dormir, el zumbido se intensificó, resonando en su cráneo como si algo intentara hablar. A la mañana siguiente, encontró una marca en su antebrazo, un pequeño círculo rojo, como una quemadura que no recordaba haberse hecho. El zumbido ahora era constante, y con él vinieron las imágenes. Flashes de rostros desconocidos, retorcidos en expresiones de agonía, proyectados en su mente como diapositivas rotas. Clara, racional hasta la médula, conectó un escáner cerebral casero que tenía de sus experimentos. Los resultados fueron imposibles. Actividad en áreas del cerebro que no deberían estar activas, como si algo externo estuviera manipulando sus sinapsis. Esa noche, el zumbido se volvió palabras, no en su idioma, sino en un tono gutural que entendía de forma instintiva. Te vemos, te abrimos. Despertó con otra marca, esta vez en el pecho, y un dolor punzante. Desesperada, revisó las grabaciones de seguridad de su apartamento. En las imágenes, mientras dormía, su cuerpo se levantaba, rígido, y trazaba símbolos en el aire con precisión inhumana. Pero lo peor no era eso. Detrás de ella, en el reflejo del espejo, había una silueta que no aparecía en la habitación. Alta, sin rostro, observándola. Clara intentó huir, pero el zumbido la siguió, creciendo hasta que su visión se nubló. Lo último que escribió en su diario, con mano temblorosa, fue: no es un sonido, es una puerta. Al día siguiente, el apartamento estaba vacío. Solo quedaron las marcas en las paredes, idénticas a las de su piel, y un zumbido que los vecinos juraron escuchar por semanas. 1. El archivo corrupto. Martín había pasado años explorando los rincones más oscuros de la red, un programador solitario con una obsesión por lo prohibido. Una noche, en un foro olvidado, encontró un enlace a un archivo sin extensión, verme.exe. No había descripción, solo un desafío implícito. Lo descargó, y al ejecutarlo, su pantalla titubeó antes de mostrar un video granuloso. Era él, durmiendo en su cama, filmado desde el techo. El ángulo era imposible, no tenía cámaras ni roommates. El sudor le empapó la espalda mientras cerraba el programa, pero al reiniciar su computadora, el archivo seguía ahí, intacto. A la mañana siguiente, lo abrió de nuevo, incapaz de resistir. Esta vez, el video lo mostraba desde el armario, la puerta entreabierta dejando ver su silueta inmóvil bajo las sábanas. Cada noche, el archivo se actualizaba solo, como si algo lo reescribiera. Lo vio desde bajo la cama, los resortes chirriando sobre la lente invisible. Luego desde el pasillo, su rostro apenas visible en la penumbra. Pero lo peor llegó la quinta noche. El video lo mostraba desde dentro de sus párpados cerrados, sus ojos moviéndose bajo la piel como si soñara con el espectador. La última noche, el video lo mostró despierto, sentado frente a la pantalla, con los ojos vidriosos y una sonrisa que él no recordaba hacer. Cuando despertó, la pantalla estaba negra, pero el reflejo no era el suyo. Alguien lo miraba desde dentro, y la silla frente al monitor estaba vacía. Nadie supo cómo su apartamento quedó en silencio, solo con el zumbido de un disco duro girando eternamente. 2. La frecuencia muerta. Lucía había trabajado en la radio nocturna por una década, su voz grave llenando las ondas con historias de misterio. Una noche, mientras ajustaba el dial, captó una señal en 87.3 FM, un canal que técnicamente no existía.
Era solo estática, pero algo en el crujido la inquietó. Decidió grabarla y analizarla en su software de edición. Al ralentizar el audio, emergieron voces, susurros entrecortados que decían su nombre completo, Lucía Mariana Soler, y detalles de su infancia que nunca había compartido. El olor del patio de su abuela, el sonido de un columpio oxidado. Al principio pensó en una broma, pero la señal volvió cada noche, más clara. Las voces describían sus movimientos. Estás comiendo sola otra vez, cuando cenaba en su cocina vacía. Una noche, la estática se detuvo y su propia voz salió del parlante, fría y precisa. Mañana a las 3:14, el aire se detendrá en tus pulmones. Lucía apagó la radio, arrancó el cable, pero a las 2 de la mañana el equipo se encendió solo, sintonizando 87.3. La voz volvió. Ya estás aquí. Desesperada, llamó a un colega técnico, pero él no oyó nada en la frecuencia. A las 3:14, Lucía sintió un nudo en la garganta, como si el oxígeno se negara a entrar. Se desplomó, arañando el suelo, mientras la radio emitía un pitido agudo. La encontraron horas después, con los auriculares derretidos en sus oídos, la piel alrededor quemada como si el sonido la hubiera consumido. La estación negó haber transmitido esa noche, pero en las grabaciones de emergencia, entre la estática, alguien jura que oyó a Lucía susurrar: «No me dejen ir». Tercero, el reflejo tardío. Tomás nunca había sido supersticioso, pero el espejo del baño de su nuevo departamento lo ponía nervioso. Una mañana, al lavarse la cara, notó que su reflejo tardaba un segundo en seguirlo. Si levantaba la mano, el movimiento llegaba tarde, como un video desincronizado. Lo atribuyó al cansancio de la mudanza, pero al día siguiente fue peor. El reflejo sonrió cuando él estaba serio, una mueca torcida que no reconocía. Empezó a evitar el espejo, cubriéndolo con una sábana, pero la sensación persistía. Una noche, al cepillarse los dientes, lo destapó por curiosidad. El reflejo estaba inmóvil, mirándolo fijamente, mientras él se movía. Apagó la luz y corrió a su cuarto, pero en la penumbra vio al reflejo aún en el cristal, más cerca, con los ojos abiertos como pozos. Al día siguiente, decidió enfrentarlo. Se paró frente al espejo y gritó, exigiendo una explicación. El reflejo no respondió, pero cuando Tomás se giró, sintió un aliento frío en la nuca. Esa noche, despertó con un ruido. El espejo vibraba contra la pared. Al encender la luz, el cristal estaba vacío, sin reflejo alguno, aunque él estaba frente a él. Corrió al baño de visitas y se miró en otro espejo. Ahí estaba su imagen, pero con las pupilas dilatadas y un rictus que no era suyo. Al amanecer, sus vecinos lo buscaron tras oír gritos. El apartamento estaba intacto, pero el espejo del baño mostraba arañazos desde el interior y una figura borrosa que no se movía con la luz. Tomás no volvió, y quienes alquilaron el lugar después juran que, a veces, el espejo les devuelve una mirada que no les pertenece. Cuarta, la sombra prestada. Elena siempre había sido meticulosa con los detalles, así que cuando despertó y vio una sombra extraña en su pared, supo que algo estaba mal. La suya era alta y delgada, proyectada por la lámpara de su mesita, pero esta era encorvada, con hombros hundidos y dedos largos que se retorcían como si buscaran algo. Al moverse, la sombra la seguía, incluso en habitaciones sin luz suficiente para proyectarla. Al principio pensó en una ilusión óptica, pero al mediodía, bajo el sol directo, la silueta persistía, pegada a sus talones. Intentó ignorarla, pero la sombra empezó a invadir su vida. En el trabajo, sus colegas miraban el suelo con desconcierto, aunque no decían nada. Por las noches, al apagar las luces, sentía un peso en el pecho
y al encenderlas, veía la sombra deslizarse desde su cuerpo hacia la pared, como si se desprendiera de ella. Una madrugada, despertó con un dolor agudo en las manos. Sus dedos estaban torcidos, imitando los de la silueta. Desesperada, consultó a un médico, luego a un curandero, pero nadie encontró explicación. La última noche, se sentó en la oscuridad, esperando. La sombra se alzó frente a ella, separándose del suelo, y por primera vez vio sus ojos, huecos, brillando como brasas. Sintió un tirón en el pecho, y al encender la luz, su propia sombra había desaparecido. Sus manos temblaban como las de la silueta, y su postura se encorvó sin que pudiera evitarlo. Al amanecer, sus vecinos la encontraron mirando por la ventana, inmóvil, pero juraron que algo más los observaba desde el pasillo, una figura que no dejaba huellas. 5. El manuscrito ciego. Javier visitó una librería de segunda mano en un callejón olvidado, atraído por un tomo sin título en el estante más polvoriento. El librero, un anciano de mirada esquiva, lo vendió por casi nada, advirtiéndole: «No lo leas en voz alta». Al abrirlo en casa, las páginas estaban en blanco, pero al tocarlas, sintió un calor punzante, como si las palabras estuvieran grabadas en braille invisible. Esa noche, soñó con un idioma gutural que no entendía, y al despertar, encontró garabatos en su brazo, escritos con su propia letra. Cada noche, los sueños se intensificaban. Veía figuras encapuchadas recitando el texto, y más palabras aparecían en su piel. Intentó tirar el libro, pero siempre volvía a su mesa, intacto. Un lingüista amigo examinó los garabatos y palideció. Era una lengua muerta, usada en rituales olvidados. Javier dejó de dormir, pero los símbolos seguían creciendo, cubriendo su torso, sus piernas. Una palabra recurrente lo obsesionó. Abre. La última noche, despertó con un dolor cegador en la frente. Frente al espejo, vio la palabra final. Fin. Gritó, pero su voz no salió. El libro, abierto en su cama, ya no estaba en blanco. Estaba lleno de su caligrafía, narrando cada momento de su vida hasta ese instante. Sus vecinos oyeron un golpe seco y encontraron el apartamento vacío, el libro cerrado en el suelo. Quienes lo tocaron después juraron sentir un calor en los dedos, y algunos despertaron con marcas que no podían explicar. 6. La ventana inversa. Carla se mudó a un departamento en el 10º piso de una torre urbana, buscando paz tras un año agotador. Desde su ventana veía un edificio idéntico al suyo, y en una de sus ventanas, siempre cerrada, nunca había movimiento. Una noche, por aburrimiento, tomó unos binoculares y miró. Su corazón se detuvo. En el cristal opuesto estaba su propio rostro, pálido y sin expresión, observándola fijamente. Parpadeó y la imagen desapareció. Pensó en un reflejo extraño, pero la distancia entre edificios lo hacía imposible. A la mañana siguiente, revisó de nuevo. La ventana estaba vacía, pero esa noche, al apagar las luces, sintió un escalofrío y miró otra vez. Su rostro estaba allí, más cerca, con los ojos abiertos como pozos negros. Corrió a cerrar las cortinas, temblando, y pasó la noche sin dormir. Al amanecer, encontró algo peor. Una ventana idéntica había aparecido en la pared de su sala, donde antes solo había concreto. Al asomarse, vio el edificio de enfrente, pero desde un ángulo que no correspondía a su piso. Sin embargo, cada noche, el cristal mostraba su rostro acercándose, hasta que una madrugada lo vio justo al otro lado, golpeando el vidrio en silencio. Intentó mudarse, pero el propietario juró que el departamento estaba vacío desde hacía meses. La última vez que alguien habló con Carla, dijo que la ventana ahora estaba en su habitación y que su reflejo ya no imitaba sus movimientos, sino que la esperaba inmóvil,
Semanas después, el departamento fue encontrado desierto. La ventana nueva estaba tapiada, pero los vecinos oían golpes desde dentro. Quienes se atrevieron a mirar juraron ver a Carla al otro lado, inmóvil, con una sonrisa que no era suya, como si el cristal la hubiera reclamado. Séptimo, el latido ajeno. Sofía fue al médico por un dolor persistente en el pecho, algo que achacaba al estrés de su trabajo como abogada. Durante el chequeo, el doctor frunció el ceño y le dijo: «Escucho 2 latidos». Ella rió, incrédula, pero él insistió en que no era un eco. En casa, intrigada, usó un estetoscopio que había comprado por curiosidad años atrás. Su pulso era normal, pero debajo había otro, lento, profundo, como un tambor lejano que no sincronizaba con el suyo. Al principio lo ignoró, pero el latido ajeno se volvió más fuerte con los días, resonando en su caja torácica. Una noche, al ducharse, sintió un movimiento bajo su piel, un leve tirón cerca del esternón. Aterrada, se miró al espejo. No había marcas, pero el sonido era ahora un golpeteo constante. Consultó a un cardiólogo, quien, tras una ecografía, dijo que todo parecía normal. Sin embargo, esa noche, el latido se acompasó con un susurro que parecía venir de su interior. Pronto, Sofía dejó de dormir tomando cafeína para mantenerse alerta, pero el cansancio la venció. Despertó con un dolor agudo y al levantarse la camiseta, vio una hinchazón pulsátil en su pecho. Gritó, pero nadie acudió. Vivía sola. Corrió al hospital, pero los médicos no encontraron nada anormal, aunque ella juraba sentir algo retorciéndose dentro. La última noche, sus vecinos la oyeron gritar: «¿Quiere salir?». Al forzarse la entrada, la encontraron desplomada, con los ojos abiertos y un agujero irregular en el pecho, como si algo hubiera emergido. No había sangre, solo un eco húmedo que aún resonaba en la habitación. Los forenses no explicaron el hallazgo, pero uno confesó, fuera de registro, que al tocarla sintió un latido que no era suyo. 8. La foto perdida. Raúl estaba limpiando el sótano de su casa cuando encontró una Polaroid vieja entre cajas polvorientas. La imagen lo mostraba a él, joven, sonriendo junto a una mujer de cabello oscuro que no reconocía. Su esposa, Laura, llevaba 15 años con él, y esa no era ella. Intrigado, guardó la foto en su escritorio, pero al día siguiente la encontró entre sus álbumes familiares. Revisó las fotos recientes. La mujer desconocida estaba en todas, reemplazando a Laura. Con la misma sonrisa rígida, mostró las imágenes a Laura, pero ella no vio nada extraño. Para ella, era su rostro el que aparecía. Sus hijos tampoco notaron la diferencia y pronto dejaron de mencionar a Laura como si nunca hubiera existido. Raúl, desesperado, buscó la Polaroid original, pero había desaparecido. Esa noche, soñó con la mujer de la foto susurrándole al oído: «Soy real ahora». Al despertar, Laura no estaba en la cama y su ropa había sido reemplazada por prendas que no reconoció. Días después, alguien llamó a su puerta. Era la mujer de la foto, idéntica, con los mismos ojos oscuros y la misma sonrisa. Raúl intentó resistirse, pero una calma extraña lo invadió y la dejó entrar. Horas después, un vecino lo vio salir con ella, tomados de la mano, aunque juró que Raúl parecía ausente, como un títere. La casa quedó vacía y las fotos familiares mostraban solo a la mujer, multiplicada en cada cuadro. Laura nunca fue encontrada, y quienes preguntaron por ella recibieron miradas vacías de quienes una vez la conocieron. La Polaroid reapareció años después en un mercado de pulgas, esperando a su próximo dueño. 9. El eco inverso. Ana grababa un podcast sobre crímenes sin resolver desde el sótano de su casa, un espacio húmedo pero silencioso. Una noche,
Al editar el episodio, notó un eco que no estaba en la habitación. Su voz reverberaba con frases que no había dicho. Al aislar el audio, oyó: "No mires atrás, está aquí". Revisó las grabaciones previas. El eco estaba en todas, cada vez más claro, como si algo se hubiera colado en su micrófono. Pensó en un fallo técnico, pero al grabar de nuevo, el eco volvió, ahora con advertencias. "Cierra los ojos. Viene por ti". Ana dejó de usar el sótano y llevó su equipo al piso de arriba, pero el fenómeno persistió. Una noche, mientras hablaba en vivo, los oyentes escribieron en el chat: "¿Quién está susurrando contigo?". Ella no oía nada en tiempo real, pero al revisar la grabación, su voz estaba acompañada por un murmullo grave que decía: "Te encontré". Aterrada, desconectó todo, pero el micrófono se encendió solo, captando un silencio opresivo seguido de pasos que no estaban en la casa. Ana llamó a un técnico de sonido, quien analizó los archivos y encontró frecuencias imposibles, como si algo vibrara más allá del espectro humano. La última grabación que intentó hacer fue un grito. El equipo se apagó, las luces parpadearon y el sótano quedó en penumbra. Sus seguidores dejaron de recibir actualizaciones y cuando un amigo forzó la entrada, encontró el micrófono destrozado y marcas de arañazos en las paredes. El archivo final, subido automáticamente a su nube, era solo estática, pero al final, un susurro claro decía: "Ana, abre la puerta". 10. El reloj detenido. Diego notó que el reloj de pared de su sala se detuvo a las 3:17 una noche, sin razón aparente. Cambió las pilas, pero las agujas no se movieron. Al día siguiente, todo en su vida parecía retrasarse. El segundero de su reloj de pulsera titubeaba. Su respiración se sentía lenta, incluso su reflejo en el espejo tardaba en seguirlo. Una semana después, despertó a las 3:17 otra vez, pero el mundo estaba inmóvil. El café goteaba suspendido en el aire, un pájaro afuera flotaba congelado, y el silencio era absoluto. Intentó gritar, pero su voz no salió. Entonces lo vio, una figura alta, sin rasgos, caminando entre las sombras de su sala. No hacía ruido, pero cada paso parecía acelerar el reloj detenido. Diego corrió a la puerta, pero estaba sellada, como si el tiempo la hubiera soldado al marco. La figura se acercó, y el reloj marcó 3:18. De pronto, el mundo volvió a moverse, pero solo para él. Sus vecinos no lo oían, el teléfono no marcaba, y el pájaro seguía inmóvil fuera. Cada noche, a las 3:17, el tiempo se detenía, y la figura regresaba más cerca. Diego dejó de dormir, anotando cada encuentro en un cuaderno que nadie leería. La última entrada decía: "No es un reloj, es una jaula". Al amanecer, su apartamento estaba vacío. El reloj marcaba 3:17 eternamente, y un vecino juró ver a Diego caminando afuera, pero inmóvil, como si el tiempo lo hubiera atrapado en un bucle. La figura, dicen, aún ronda la sala, esperando al próximo que note las agujas quietas.